Shalom, Shabbat Shalom, mis amados, aquí en Mahayot, Hakai Baruj Hu, lo bendiga, los guarde. Vamos a iniciar esta administración, la entrega del Shabbat, continuando con el tema, el memorial de Pesach en Egipto, el memorial del Mashiach en la Brit Hadasha. Baruch Hashem. Bien, mis amados, les pido por favor de pie y levantemos nuestras manos. Baruch Hashem. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del universo. Toda Rabá Bakadosh en el Bishen Gadol de Yeshua HaMashiach. Tú eres mi Eloha, Eloha de mis padres, Eloha de Abraham Avino, Yitzhak Avino, Jacob Avino. Pues tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por siempre eternamente. En el Bishen Gadol de Yeshua HaMashiach, ruégote, Abacadosh, seas tú guiándonos en esta tarde, Abba. Sea cada palabra, cada paso guardados en las tablas de vuestros corazones para ponerlo por obra, ser hacedor de tu palabra. Abacadosh, sea tu Ruach HaKodesh, hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras, pensamientos. En el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Tomen asiento, mis amados, aquí en Mahayot. Baruch Hashem. Iniciamos esta segunda parte de esta administración para el acabo del Abacadosh. Pues, mis amados, aquí en Mahayot, nos vamos a ir a Devarim, Deuteronomio capítulo 9, verso 5. Baruch Hashem. Devarim, Deuteronomio capítulo 9, verso 5. Devarim, Deuteronomio, capítulo 9, verso 5. Aleluya. Devarim, Deuteronomio, capítulo 9, verso 5. Lo tenemos. Dice la palabra en Devarim, Deuteronomio, capítulo 9, verso 5. No es por la rectitud de ustedes, o porque el corazón de ustedes sea tan recto, que van a tomar posesión de la tierra de ellos, sino para castigar la perversidad de estas naciones, que Yahweh Elohim las está echando delante de ustedes. Y también para confirmar la palabra cual Yahweh juró a sus padres, Abraham, Yitzhak y Jacob. Baruch Hashem. Si entendemos lo que nos quiere decir, que dice, no es por la rectitud de ustedes, o porque el corazón de ustedes sea tan recto, que van a tomar posesión de la tierra de ellos, sino para castigar la perversidad de esas naciones, que Yahweh Elohim las está echando delante de ustedes. Eran idólatras al extremo. Baruch Hashem. Había de todo, muy parecido a Sodoma y Gomorra. Baruch Hashem. Hablamos, no se nota mucho de Sodoma y Gomorra que hacían, pero había llegado la maldad más o menos como en el tiempo de Noah, en el diluvio. Baruch Hashem, estaban totalmente desviados. Y aquí cuando habla, ¿no? Es por la perversidad de ellos que van a ser desechados de ese lugar, nos habla igual. Habían sido idólatras al extremo. Baruch Hashem. Y no es que entonces le está introduciendo al pueblo de Israel por la rectitud de su corazón, no, dice muy claramente, sino por la perversidad de esa gente y porque le había prometido a Abraham, Yitzhak y Jacob que esa tierra los iba a dar. Baruch Hashem. Hakari Baruj Hu, Elohim de Israel, siempre cumple su promesa. Baruch Hashem. Todo lo que cumple, se cumple en su tiempo, va a acontecer en su tiempo. Es como que también nos decía Oseas capítulo 6:2, 2 días de oscuridad, tercer día luz. Y justamente estamos en ese tercer día de luz, este tiempo de la restauración. Baruch Hashem. El arca es la vanguardia jurídica. El pueblo no entra por su propia fuerza o mérito, siguiendo su constitución. Es la Torá la que abre la frontera.
El pueblo solo camina por el espacio que la Torá ha legitimado. En términos de derecho procesal, esto elimina cualquier reclamo de autonomía o mérito propio. El pueblo no es un conquistador por derecho de fuerza, sino un beneficiario por derecho de Torá. Si el pueblo entrara por su propia fuerza, la herencia sería un botín de guerra, sujeto a la ley del más fuerte. Al entrar siguiendo al arca, la herencia es un acto administrativo de justicia. Baruch Hashem, es una gran diferencia, ¿no? Una guerra de supremacía, ¿no? El más fuerte, el más valiente, conquista y toma posesión de estas tierras. Así surgieron los imperios. El imperio romano invadió, el imperio otomano también, el imperio asirio, el imperio babilónico, todos los imperios surgieron así. Pero aquí hace una diferencia Elohim, hace una gran diferencia porque no es un botín de guerra del hombre, sino porque Elohim los está desechando a ese pueblo. ¿Por qué? Por su propia idolatría. Baruch Hashem. En Zacarías capítulo 13 nos narra, mis amados, aquí en Mahayot, que 1/3 será salvo y los otros 2/3 serán destruidos. Baruch Hashem. Si y la Escritura nos está diciendo que 1/3 va a ser salvo, entonces ya debemos de preocuparnos. El problema que muchas veces no entendemos, Baruch Hashem, pero está muy claro, anunciando la destrucción de la humanidad. Pero Elohim dijo, no, ya no va a destruir por medio de agua. Baruch Hashem, y puso un arcoíris en el cielo para que todos vean de que Él cumple con su pacto. Pero no dijo, no voy a destruir por fuego. Así que ahora la destrucción es por fuego. Baruch Hashem. Así que cuando viene el Mashiach, después el día de la gran ira de Yahweh, será destruido toda esta tierra, ¿no? Y toda la humanidad. Dice, de los que quedaran de eso, subirán a Jerusalén de año en año a celebrar la fiesta de los Jodes, a celebrar también la fiesta de Sukkot. Aleluya. Entonces, para esos eventos nos debemos de prepararnos desde ahora, mis amados. Que como cualquier otra cosa que nosotros pretendemos, queremos esforzarnos que sea mejor, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Y por qué no esforzarnos ahora por lo mejor que es heredar la tierra o la Israel, la heredad de vuestros padres? ¿Por qué no esforzarnos justamente ahí, que es una base más principal que todo material terrenal? Porque cuando viene el Mashiach, todo esto desaparecerá. Baruch Hashem, va a desaparecer todo lo que es la idolatría, va a desaparecer toda la obra de Hasatán. Y va a desaparecer también el acusador, evidentemente. Es por eso entonces aquí lo que nos está diciendo, no es por la rectitud de Israel que van a tomar posesión de Jericó, sino los está echando a esa gente por su actitud perversa. Si analizamos ese tiempo con estos tiempos ahora, ¿cómo está? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿cómo están las naciones? ¿Cómo está la humanidad? ¿No? Estamos llegando a esos límites, mis amados. Mira, acá en Perú por primera vez surge una cantidad de candidatos presidenciales. Baruch Hashem es como una feria. ¿Dónde se ha visto eso, no? Entonces, analicen ahí nomás cómo están los problemas. Baruch Hashem. Todo el mundo ahora cree que puede resolver el problema del país. ¿Eso será verdad? Ninguno va a resolverlo, el problema de este país. Porque este país está corrompido totalmente, porque estamos entrando en una etapa de anarquía. Otra de las cosas que debemos entender, la corrupción acá en Perú es una cultura. Baruch Hashem. Y por lo tanto todo el mundo está inmerso en esa cultura. De repente habrá un 5% que no está involucrado en ello, que son gente proba, pero el resto está en ello. Baruch Hashem, en todos los estratos sociales, comenzando de un dirigente de barrio, todos están involucrados en esa corrupción. Mis amados, nos vamos a Juan capítulo 1, verso 14.
Juan capítulo 1, verso 14. Juan capítulo 1, verso 14. ¿Lo tenemos? Aleluya. Y dice la palabra en Juan capítulo 1, verso 14. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su Shijinah, la Shijinah del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Baruch Hashem, la palabra se hizo carne. Eso, mis amados. La Torah se hizo carne. La Torah viviente, Yahshua HaMashiach, la Torah viviente, se hizo carne y vino a este mundo. Baruch Hashem, para cumplir, o vino con un propósito, a cumplir su misión de liberar al pueblo de Israel de sus pecados, perdonar sus pecados, para así el pueblo pueda tener la oportunidad de regresar otra vez y ser parte del pueblo de Elohim. Baruch Hashem. Es aquí lo crucial que muchas veces no entendemos, ¿no? Pero como les explicaba, ahora es importante, mis amados, Ajim Ajayot, ahondar un poco en este tema para ver o entender quién somos nosotros. Muchas veces escuchamos por ahí, yo soy simiente de Abraham, simiente de Isaac, de Jacob. Baruch Hashem. Pero siquiera estaremos haciendo como hizo Abraham. ¿Tendremos la fe de Abraham? Pregunto yo. Baruch Hashem. ¿Tendremos la fe de Isaac, de Jacob? Porque las promesas vienen a través de ellos. Baruch Hashem. Y para su simiente, y para ser simiente de Abraham, justamente, también nosotros debemos comportarnos como ellos. Baruch Hashem. Entonces, mis amados Ajim Ajayot, justamente por el pecado del hombre, que se había convertido en un idólatra, viene el Mashiach a redimirnos. Llevar él nuestra culpa, nuestros pecados. Aleluya. El fundamento del Mashiach, la palabra encarnada. En la Berit Hadasha, el Mashiach es el arca viviente. En el derecho procesal del reino, el Mashiach no solo enseña la Torah, es la Torah protocolizada en un cuerpo, al ser la Torah viviente. Su presencia física en el escenario de la historia activa las mismas cláusulas de autoridad que el arca en el Jardín. El arca de madera y oro contenía las tablas, el maná y la vara de Aarón, Torah, provisión y autoridad. El Mashiach es el depósito judicial de estos tres elementos. Al caminar sobre la tierra, el Mashiach está notificando a cada jurisdicción demoníaca o humana que el testimonio del Padre está presente para juzgar y reclamar su propiedad. Baruch Hashem. ¿Era propiedad de Hasatán el reino terrenal? No. Le había dado Elohim a Adán para que él ministrara, para que él gobernara, para que él fuera el administrador. Pero pues Adán en la prueba perdió, fracasó. Baruch Hashem fracasó al comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, ese poder, esa autoridad, esa administración, se lo dio a Hasatán. Él tomó la posta. Por eso vemos muy claramente en Job, capítulo 1 y 2, ¿no? Donde Elohim está sentado con todos sus malajines y también llega Hasatán al lugar. ¿Y qué dice Elohim? ¿De dónde vienes?, le pregunta él. De rodear toda la tierra. ¿Qué hace él rodeando toda la tierra? A ver. Pues está viendo que los acontecimientos de la tierra, y cómo en la tierra la gente baila al son de su música. Baruch Hashem.
Ahora pregunto yo, nosotros, ¿a son de qué música estamos bailando? A ver, ¿mm? ¿A son de qué música estamos ahora danzando? A ver, imagínate que en el Perú hay una música vernacular, pero pues muy matizado y muy grande, por si acaso. En cada región hay diferentes tipos de danzas, comidas, ¿no? También adoraciones idolátricas de sus diferentes formas. Baruch Hashem. Y justamente ahí está, mis amados Ajim Hayot, que de esa esclavitud nos ha sacado a nosotros. Entonces ahora, ¿cuál debe ser nuestra danza? Pregunto yo a todos a ver. ¿Al son de? Al son de la Torah. ¿Qué dicen ustedes? Acuérdense que en Ezequiel nos habla, ¿no? Elohim hizo a este querubín, dice, ¿no? Al son de la música, con piedras preciosas. Baruch Hashem. ¿Dónde surge la música? La música surge en el Shamaín, evidentemente. Baruch Hashem. Pero no música para borrachera, corrupción, idolatría, por si acaso. Música de exaltación a Hakadosh Baruj Hu. Y el pueblo de Israel lo sabía. Miriam lo sabía. Cuando cruzaron el Mar Rojo, justamente le agarra su pandero y, ¿no? Comienza a danzar y atrás las mujeres, todo el mundo a danzar ahí. Baruch Hashem. ¿Se prepararon para eso? Están danzando espontáneamente, están cantando espontáneamente. Baruch Hashem. ¿Qué tal? Nosotros, ¿por qué no hacemos eso? Espontaneidad. Eso es adorar a Hakadosh Baruj Hu, como dice Yohanan, el que me adora, adórame en espíritu y en verdad, en Ruach y Emet, dice, ¿no es cierto? Baruch Hashem. No dice copiete por acá, asimila por acá, no, dice exáltame en espíritu y en verdad. Baruch Hashem. Aleluya. Nos vamos, mis amados, a Josué capítulo 3, verso 11. Josué y a Joshua capítulo 3, verso 11. Aleluya. Josué y a Joshua, capítulo 3, verso 11. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Josué capítulo 3, verso 11. El arca para el pacto del amo de todo el mundo va delante de ustedes al cruzar el Jardín. Baruch Hashem. En todo tiempo siempre iba, ¿no? Pues delante del pueblo de Israel. Ahora, es un detalle muy importante, no sé si ustedes al leer, ¿no? Hayan notado. Por ejemplo, cuando el arca fue tomado prisionero, pues lo devolvieron, porque en el lugar que estaba había comenzado a causar grandes enfermedades, entonces lo devolvieron a Israel una parte. ¿Y qué sucedió en el camino que llevaban? Los moabitas, los filisteos, pusieron el arca en una, ¿cómo puedo explicar? Como una carreta, sí, una carreta. Ahí lo pusieron el arca y el arca era jalado por una novia virgen. Y la novia fue dirigiendo directamente, ¿no? Y cuando David
va a ese lugar, ¿no? Y pone igual el arca en una camilla, en una carreta. Baruch Hashem, no estaban cargando los levitas por si acaso. El otro día lo decía que está cargando. No, no, no. Baruch Hashem. Entonces ahí iba posiblemente que como que se va a voltear el arca. En ese momento un israelita pone la mano y fue fulminado por el fuego que está concentrado en ese arca. ¿Era correcto que lleven el arca en una carreta? Pregunto yo. No, aleluya. Pregunto ahora, ¿por qué no? Tenían que cargar, ¿no es cierto? Baruch Hashem, porque había establecido muy claramente dos listones para que dos hombres adelante y dos hombres atrás cargaran, ¿no? Y entonces estaban vulnerando los derechos de Jacob y Baruj al poner en una carreta. Entonces, Elohim estaba molesto, Baruch Hashem, no estaban cumpliendo con la misión que había sido establecido. ¿Ve? Entonces debemos entender, muchas veces queremos hacer en la forma, en la manera que nosotros hacemos, o queremos imitar lo que hace el mundo, y la traemos, queremos eso que sea Kadosh. ¿Él estará contento con eso? Evidentemente que no. ¿Ve? Por eso debemos sujetarnos a lo que dice la Torah, guiarnos por la Torah. Baruch Hashem, aleluya. ¿Cuánto le dan la cabo Jacob Baruj? Aleluya. Yo dije delante, mis amados, y ojo, ¿no? Al que dormita, lo voy a poner al medio y le hago parar de un pie. Baruch Hashem, ¿qué tal? ¿Ah? Y ahí va aplaudiendo, aleluya, aleluya. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuántos se gozan? Vamos a gozarnos, pues. El Shabbat es para gozarse, ¿no es cierto? Aleluya. Bien, vamos a 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Están advertidos, ¿eh? ¿Qué dice la Sajot? Aleluya, Baruch Hashem. Pasen la voz cuando alguno está dormitando por ahí, por si acaso. Baruch Hashem. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Aleluya. ¿Lo tenemos? Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Y dice la palabra en Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Yahweh hizo que este hombre que no pecó fuera una ofrenda por el pecado de nosotros, para que en unión con él podamos compartir la justificación de Yahweh. Baruch Hashem. Pues había necesidad de que el Mashiach viniera, ¿no? Y se presentara como ofrenda de pecado por nosotros. Entonces ahora entendamos el amor del Padre para con su pueblo, que dijo, Israel es mi primogénito. Baruch Hashem. Pregunta a los varones, ¿el hijo primogénito es el más amado o no? No hay respuestas. Las mujeres, las ajot, el hijo primogénito, estamos hablando de varón, ¿es el más amado o no? Aleluya, Baruch Hashem. ¿Ah? ¿Qué pasó, mis amados? ¿Ah? Oh. O sea que falta un varón entonces.
Falta un varón, entonces, te falta un primogénito, pues. No importa que nazca después de 5 mujeres, es el primogénito. Aleluya. Yahshua es la palabra, la Torah, hecha carne, que entra primero en las aguas del juicio, para que nosotros pasemos en seco a nuestra herencia espiritual. En el derecho procesal del reino, Yahshua no solo aporta la Torah, él es el protocolo viviente. Su entrada en las aguas del juicio, la muerte, no fue una derrota, sino una diligencia judicial de apertura. En el Jardín el agua se detuvo, cuando los pies de los sacerdotes o los cuanín que cargaban el arca tocaron el río. Yahshua, como el arca viviente, entra en el juicio de la muerte y detiene su flujo legal sobre nosotros. Es una medida cautelar de suspensión, la sentencia de muerte. El agua no puede avanzar mientras el cumplimiento perfecto de la Torah Yahshua esté presente en el cauce. Él crea el paso en seco para que el heredero no sea consumido por juicio. Al ser la Torah hecha carne, su presencia en el juicio activa una serie de mecanismos legales que garantizan nuestra herencia, para que la Torah hecha carne pudiera detener el juicio y no pudiera tener vicios ocultos o pecados. Su naturaleza, Kadosh, es lo que le otorga la autoridad jurisdiccional para mandar sobre la muerte. Baruch Hashem. Pues ahí está. ¿Sabían que la muerte es un ángel? Claro, la muerte es un ángel. Baruch Hashem, no es cualquier cosa la muerte. Acuérdense, a ver, ¿dónde nos habla que el ángel es la muerte? A ver. Moisés. O sea que en Shemot con Moisés. ¿Qué dicen ustedes? Porque no solamente los estudiantes, todos ustedes son estudiantes. A ver, ¿corroboran lo que dice? A ver, el ángel de la muerte se está presentando, es en la fiesta de Pesaj, en Egipto. Porque cuando sacrificaron el cordero, dice, marquen los dinteles, la casa, los postes, con la sangre del cordero. Hoy pasará el matador, el ángel de la muerte, y matará a todos los primogénitos de los egipcios, de hombres y de mujeres. Eso está ministrado muchas veces. Baruch Hashem. Tan débil es nuestra mente. Aleluya. Baruch Hashem. ¿Ve? Una cosa que siempre se ha repetido, no lo hemos podido. Y así como estamos, como llegaremos a la presencia del Mashiach. A ver. No, tenemos que esforzarnos, mis amados, aquí en Macayot. La pregunta ha sido simple y está escrito en un acontecimiento muy importante. Baruch Hashem. Continuamos. Colosenses capítulo 1, verso 15 y 18. Colosenses capítulo 1, verso 15 y 18. Colosenses capítulo 1, verso 15 y verso 18. Aleluya. ¿Lo tenemos? Colosenses capítulo 1, verso 15 y verso 18. Y dice la palabra:
Él es la imagen visible del Elohim invisible. Él es el supremo de toda la creación. También Él es la cabeza del cuerpo, que es la asamblea mesiánica. Él es el principio, el primogénito nacido de entre los muertos, para que así tenga la preeminencia en todo. Baruch Hashem. Ahí está narrándonos algo muy importante. Pero la pregunta sería, ¿qué hemos entendido de este verso? A ver, la pregunta va para ambos, tanto para los Ajim, para los Ajayot. Baruch Hashem. Imagen de Elohim. Yahshua, imagen de Elohim. A Elohim no podemos verlo, pues, porque Él es Ruach. Pero el Mashiach sí podemos conocer ahora cómo es Elohim. Baruch Hashem, porque eso es lo que nos está diciendo. Aleluya. Eso es muy importante, porque Él dice, Él es el supremo de toda la creación. O sea, que Él es el primero de todo. El Bereshit. También Él es la cabeza del cuerpo en la asamblea mesiánica. Lógico. Baruch Hashem, porque ¿qué dice Corintios 11? La cabeza de la mujer es el varón, la cabeza del varón es el Mashiach, la cabeza del Mashiach es Elohim. Baruch Hashem es el orden. Entonces, la cabeza de la mujer, ¿quién es? El varón. Baruch Hashem. Entonces ahora, la cabeza de la asamblea mesiánica, ¿quién es? Entonces, Él es la cabeza, o sea, nuestra cabeza. Nosotros somos el cuerpo, nosotros somos la asamblea. Baruch Hashem. Estamos comportándonos, o estamos cumpliendo con nuestro rol de ser la isha de la cabeza de Yahshua. Pregunto. A ver. ¿Eh? Creo que se han ido, ¿no, mi amado? Creo que vamos a aplicar el rapto, ¿no? Baruch Hashem. Pues, mis amados Ajim Hayot, es muy claro. ¿Cómo funcionaría un hogar? A ver, en un hogar, el matrimonio, el hombre, la mujer. ¿Qué tal que la mujer asume el rol del varón? Y se va a trabajar, el hombre se queda en casa. A ver, ¿qué tal? ¿Estará cumpliendo lo que la orden que estableció Elohim? Entonces ahora la asamblea está cumpliendo con el orden de Elohim. Estamos en problemas, ¿no es cierto? ¿Eh? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estamos siendo aprobados? ¿Estamos en azul o estamos con rojo? ¿Qué tal? ¿Seguro que están en verde? A ver, digan amén. Ah. ¿Mm? Porque no puede ser amén cuando no estás cumpliendo, ¿no es cierto? El amén es cuando tú estás caminando en obediencia. Baruch Hashem. Mis amados Ajim Hayot, entonces esforcémonos justamente a hacer ese cuerpo, esa asamblea en el Mashiach. Baruch Hashem. Es justamente lo que dijo Shaul, ¿no? También a los corintios, evidentemente. Les estoy preparando como una isha, como una virgen, sin mancha ni arruga. Baruch Hashem. A ver, ya no hay manchas, ya no hay arrugas. O están, ¿cómo se llama? Como el leopardo. A ver. ¿Ah? Mis amados, esforcémonos, por favor. Baruch Hashem. Jurídicamente, el Mashiach, al ser cumplimiento de la Torah, es quien tiene el derecho de herencia original.
Nosotros entramos a la tierra prometida, el reino, solo porque vemos detrás del arca, bajo su cobertura legal. En términos de derecho civil y sucesorio del reino, el Mashiach no es solo un mediador, es el heredero universal por primogenitura, el cumplimiento perfecto del contrato. En la Torah el primogénito tiene derecho legal a la doble porción y al mando de la familia. El Mashiach ostenta este título en todas las esferas jurisdiccionales. Por lo tanto, todo varón hebreo tiene doble porción. Baruch Hashem. Entonces, ahí el orden que se debe establecer. Ahora decimos, todos los varones que vienen al Mashiach son los primogénitos. ¿Son merecedores como primogénitos de esa doble porción que nos dice la Torah? ¿O estamos caminando como Esap, tratando de cazar por ahí animalitos para los guisados? ¿Qué tal? ¿O estamos esforzándonos como Jacob en estudiar la Torah? ¿Ve? Porque son dos caminos, por si acaso. Por eso Elohim habló a través de Moshe al pueblo de Israel, escoja pues hoy, ¿no? La vida o la muerte, la bendición o la maldición. Eso está hasta el día de hoy, por si acaso. Es nuestra decisión cuál elegimos. En la Brit Hadasha, eso no ha cambiado, por si acaso. Está no en las mismas palabras, mismos términos, pero está ahí. ¿Qué dice? Escoja pues el camino angosto, porque el camino espacioso te llega a la muerte. Y está hablando de lo mismo, la bendición y la maldición. ¿Ve? ¿Cuál elegimos? Pregunto yo. La vida, la bendición. ¿Qué dicen ustedes? Amén, aleluya. Quiero verlos. Porque el que quiere recibir bendición, tiene que comenzar a correr, por si acaso. ¿Ve? Porque ¿qué dice en la Torah, en la Tanaj, qué nos dice? Israel tiene que ser como la hormiga. Baruch Hashem. ¿Quién ha visto cómo trabaja la hormiga? A ver. La hormiga no descansa. Baruch Hashem, ella está trabajando. ¿Ve? Y tienen su objetivo, por si acaso. ¿Ve? No trabajan por trabajar. En el verano trabajan para el invierno porque en el invierno no pueden, entonces están almacenando todo para el invierno. Y nosotros debemos hacer justamente parecido a las hormigas. Por eso está escrito que debemos ser como la hormiga. Baruch Hashem. Pero en vez de ser como la hormiga, son más dormilones. Baruch Hashem. ¿Ah? Bueno, yo no he dicho dormilones, yo he dicho dormilones. ¿No? Baruch Hashem. Mis amados Ajim Ajayot, esforcémonos, cada uno de nosotros, y ese esfuerzo es una bendición para Hakadosh Baruj Hu, porque cada esfuerzo lo mereció a él. Baruch Hashem. Saquemos cualquier diferencia que pueda haber en nuestra mente, en nuestro corazón. Eso a veces es dañino, y muy dañino. Baruch Hashem. No miremos uno u otro, sino todos debemos trabajar en ese mismo sentido como la hormiga. ¿Sabían que la hormiga tiene sus oficiales, sus jefes? ¿Han visto la hormiga? Tiene su jerarquía. ¿Cómo lo encuentras? En su cabecita más grande, y una parte más brilloso, y hay otro que está controlando, una cabeza más pequeña, y las hormigas peones, ¿no? Cabeza normalito, ¿no? Están trabajando duro. Y los otros están supervisando. Y cuando tú ves la hormiga, ese que está supervisando, después de dar vueltas, corre
al jefe que está paradito al fondo. Va y regresa otra vez. Mira, está haciendo su informe, pues está trabajando. ¿Ah? Imagínate, un orden. Mira, es un animalito pequeñito. ¿Por qué crees que en la escritura nos pone como ejemplo la hormiga? A ver. ¿Ah? Eso es interesante entenderlo, la jerarquía, que también se respetan ahí. Mira, la creación misma. Baruch Hashem. ¿Cuánto le dan la cabos jaca de Baruch? Josué capítulo 4, versos 6 al 7. Josué capítulo 4, versos 6 al 7. Lo tenemos, Josué capítulo 4, versos 6 al 7. Dice la palabra en Josué capítulo 4, versos 6 al 7. Esto será una señal para ustedes. En el futuro, cuando sus hijos pregunten, ¿qué significan estas piedras? Ustedes les responderán, es porque el agua del Jardín fue cortada delante del arca para el pacto de Yahweh. Cuando cruzó el Jardín, el agua en el Jardín fue cortada. Y estas piedras serán un recordatorio para los hijos de Israel para siempre. ¿Ve? Pusieron unas piedras, ¿no? Piedras sobre piedras, montones, sí, significando las 12 tribus de Israel. Para mostrar que ahí pasó el arca y el agua, pues, dejó de correr. Ahí se paralizó. Baruch Hashem. ¿No es maravilloso que nos narra las Escrituras para enseñarnos el poder del arca? Baruch Hashem. ¿No? Las 12 piedras, el registro notarial de la propiedad. Al cruzar se tomaron 12 piedras del lecho del río para levantar un memorial. Esto no fue un adorno, fue un hito fronterizo. Baruch Hashem. Lógico, hasta el Jardín, todo eso es territorio israelí. Si ustedes van a Bereshit, la promesa de Abraham de la tierra prometida es muy, muy inmenso, muy grande. Israel no llegó a ocupar toda la tierra prometida, una parte nada más. Pero ahora en la segunda venida de Yahshua vamos a ocupar todo el territorio que está asignado a Israel. Baruch Hashem. Eso va a ser maravilloso, evidentemente. Aleluya. Josué capítulo 3, verso 10 y 11. Josué capítulo 3, versos 10 y 11. Aleluya. Baruch Hashem. Josué capítulo 3, verso 10 al 11. ¿Se lo tienen? Me dicen amén. Aleluya. Josué capítulo 3, verso 10 al 11. Y dice la palabra. Entonces Yahoshua dijo, así es como ustedes sabrán que el Elohim viviente está aquí con ustedes y que sin falta echará de delante de ustedes a los Kenane, al Getí, al Jeví, al Pereshí, al Jerejashí, al Emore, al Yeboshi. El arca para el pacto del amo de todo el mundo va delante de ustedes al cruzar el Jardín. Baruch Hashem. Ahí están las tierras que Israel tenía que ocupar. Pero a las finales no pudo eliminar a todo este pueblo. ¿Por qué? Por su propia idolatría que fracasó. Y Elohim no permitió que eliminaran todo para que estos pueblos fueran el ayo del pueblo de Israel. Baruch Hashem.
¿Saben qué significa el ayo? Pregúntalo, Sajim, a ver. Una guía. Ujú. La sajot. Un ayo. Cuando algo les cae al pie o sufren un accidente, lo primero que hacen, ¡ay! ¿No? Ese es el ayo. ¿Ve? Entonces, ese pueblo quedó ahí para ayo del pueblo de Israel. O sea que Elohim iba a usar a su pueblo para afligirlos. Baruch Hashem. Y a través de esa aflicción, Israel haga teshuvah, haga arrepentimiento. Baruch Hashem. Es decir, que nos puede poner en prueba a nosotros para ver qué hacemos. Nos pone un ayo. Cuando estás con una fiebre de 35 a 40 grados, ¿qué haces? Ay, ¿no es cierto? Estás con ayo, pues. ¿Y qué haces? Te vas a la esquina a comprar tu farmacia contra la fiebre. En algún momento te poniste a pedir a Jacob, Padre, acá estoy. Gracias por el ayo que me estás poniendo. Baruch Hashem. En algún momento reconoces por qué viene, para qué viene, por qué están esas pruebas ahí. Ese ayo justamente es para probarnos nuestra fidelidad, nuestra emuná, nuestra confianza a Él. Baruch Hashem. Ese es el tema, mis amados, el ayo. Baruch Hashem. Jurídicamente, en el derecho antiguo, mover o establecer hitos era el acto formal de delimitar la propiedad. Las piedras testifican que el cruce fue un acto legal, histórico y permanente. La herencia ya no es una promesa, es una posesión inscrita en el registro de la nación. En conclusión, el arca detiene el Jardín para demostrar que nadie entra a la herencia saltándose la Torá. Es la instrucción, Torá, la que valida tu derecho a poseer la tierra. En términos de derecho procesal de tierras, el cruce del Jardín es la diligencia de toma de posesión y el arca funciona como el título de propiedad original que abre la frontera. Nadie puede saltarse la Constitución, la Torá, para reclamar la herencia, porque la tierra no es un regalo al azar, sino un contrato de usufructo condicionado a la Torá. En la Brit Hadasha, el Mashiach es la Torá hecha carne, que entra primero en las aguas de la muerte, para detener su flujo y permitirnos pasar a la herencia eterna. Él es el único con capacidad procesal perfecta para cumplir la Torá. Nosotros entramos a la tierra prometida, el reino, no por nuestro cumplimiento parcial, sino porque vamos detrás del arca, bajo su cobertura legal y mérito jurídico. ¿Quién tiene el mérito para adentrar a la tierra prometida? Pregunta ahora. ¿Quién tiene el mérito para adentrar a la tierra prometida? Aleluya, Baruch Hashem. Acabo de pronunciar Yeshua, porque nosotros vamos detrás de Yeshua, no vamos delante de él. Baruch Hashem, él es el líder, ¿ve? Él murió para ser primogénito de la resurrección. Él está abriendo el camino para nosotros. Y nosotros en el Mashiach vamos atrás, estamos siguiendo a él. Aleluya. Josué capítulo 5, verso 2. Josué capítulo 5, verso 2.
Josué capítulo 5, verso 2. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Josué capítulo 5, verso 2. Fue en ese momento que Yahweh le dijo a Yahoshua, hazte cuchillo de pedernal y circuncida a los hijos de Israel otra vez, una segunda vez. Baruch Hashem. Ahora pregunto, ¿por qué tenía que circuncidar Yahoshua a este pueblo de Israel incircunciso? Era la segunda generación. Amén. La segunda generación, porque la primera generación que salió de Egipto, pues quedó diezmado en Egipto. O sea, en el desierto, perdón. En el desierto, ahí murieron. De esa primera generación, ¿quiénes son los que entraron a la tierra prometida? Caleb y Yahoshua. Son los únicos que entraron a la tierra prometida. Baruch Hashem. El resto murió en el desierto. Entonces los que llegaron a Yardén, cruzaron Yardén, es la segunda generación que nacieron en el desierto. Acuérdate que en el desierto tuvieron 40 años. Así que esa segunda generación tenía de 20, 25, 30, 35, 40 años. Nacieron en el desierto. Esa segunda generación estaba incircuncisa y en Gilgal le circuncidaron. Baruch Hashem. Es una obra maravillosa que nos está hablando, porque ningún incircunciso de Israel puede entrar a la tierra prometida. Baruch Hashem. Para entrar a la tierra prometida hay que cumplir con los requisitos del sello. La circuncisión prepucio de la carne es el sello de Elohim sobre el hombre. Baruch Hashem. Y con eso te identificas, porque tienes el sello. Si no tienes ese sello, no eres israelita, porque ¿cómo te identificas? Baruch Hashem. Por eso, por ejemplo, Abraham, dice la Escritura, le mostró su sello, su circuncisión a su siervo a Elazar para que vaya a Madián a buscar la esposa para Yitzhak. Baruch Hashem está haciéndole un juramento con su sello. Es un sello de Elohim. Baruch Hashem es lo clásico que acontecía en ese tiempo. Entonces, maravillosamente, nos va narrando, mis amados Ajim Bajayot, que en Gilgal circuncidó, ¿no?, a esta segunda generación para que ellos entraran a la tierra prometida. En Ezequiel capítulo 40 nos habla, ningún incircunciso de corazón, ningún incircunciso de los prepucios de la carne entrará a Jerusalén. Baruch Hashem. Así que está muy claro, significa que ya estamos advertidos y avisados. Ojo, dice también la Brit Hadasha, puedes tener la circuncisión, pero si no obedece la Torah, no es nada. Baruch Hashem también está ahí, mis amados Ajim Ajayot. Si no camina por la Torah, aunque tenga la circuncisión, eres igual que un incircunciso, porque estás caminando en desobediencia. Y como vemos acá, el Mashiach es la Torah viviente. Él cumplió con todos esos requisitos, ¿para qué? Para mostrarnos, darnos ejemplo a nosotros, ¿no? Baruch Hashem, de que también cumplamos con esos requisitos. Aleluya. ¿Cuánto le dan la Kabod Hakad y Baruj Hu? Aleluya. Baruch Hashem. En términos jurídicos de alta política del reino, Gilgal no fue un retraso militar, sino la audiencia de ratificación de firmas. No se podía iniciar la ejecución de la sentencia contra Jericó, la conquista, si los herederos tenían un vicio de forma en su contrato de ciudadanía. En términos de derecho procesal, no se puede ejecutar un lanzamiento, desahucio, si el demandante no tiene la personalidad jurídica en regla. Si Israel hubiera atacado Jericó con un vicio de forma, la falta del sello del pacto de la nueva generación, pues hubiera perdido. La acción legal habría sido nula de pleno derecho. Baruch Hashem. Por lo tanto, entonces, para adentrar a la tierra prometida, para derribar a los muros de Jericó, tenía que tener justamente, ¿no?, tu derecho procesal vigente. ¿Ese derecho cuál es? El Brit Milá, el sello. Eso te da personalidad jurídica. Baruch Hashem.
La generación del desierto tenía el derecho de sangre, pero el sello notarial no. Gilgal fue la audiencia donde se corrigió esa omisión administrativa antes de entrar en litigio contra las naciones. Baruch Hashem, Israel litigó para entrar en la tierra prometida, ¿con qué país primero? Vuelve a preguntar. Israel, para entrar a la tierra prometida, ¿con quién litigó primero? ¿Con qué país? Israel, para tomar posesión de la tierra prometida, ¿con qué país litigó primero? Yo acabo de mencionar el Jardín, mis amados, con él comenzaron a litigar primero y tenían que desahuciarlos. Bien. Jurídicamente, tenía que sanearse el título para que la sentencia de confiscación contra Jericó fuera válida. El brazo ejecutor de Israel debía estar en total cumplimiento con su propia constitución, el Brit. La circuncisión, el sello notarial de la carne, la generación que nació en el desierto no estaba firmada. Para el tribunal de las naciones eran ocupantes, para Elohim debían ser titulares de pleno derecho. Un incircunciso no tiene voz ni voto en la asamblea de Israel, por lo tanto no podían reclamar la herencia. Al firmar el Brit pacto en su carne, adquirieron la capacidad procesal para desalojar a los ocupantes ilegales. Solo un ciudadano de pleno derecho puede ejecutar una orden judicial del rey. Gilgal otorgó a esa generación la legitimidad necesaria para que su grito en Jericó tuviera fuerza de Torah y no fuera un simple acto de agresión tribal. Y la Virgen Hadash Efraín regresa de las naciones con muchos vicios de forma, idolatría, confusión, falta de instrucción. El Mashiach opera ese Gilgal espiritual para sanear su estatus antes de la herencia final. El Mashiach es el notario que regulariza tu situación. Él quita el oprobio del pecado para que te presentes ante el tribunal del reino como un heredero legítimo, sin tachas procesales que el enemigo pueda usar para impugnar tu derecho. Una vez que el pueblo fue circuncidado, es el Oropesach, en Gilgal, el expediente quedó blindado. Cuando el príncipe del ejército de Yahweh se apareció, no fue para ayudar a un grupo de rebeldes, sino para liderar a una nación legalmente constituida. Gilgal garantiza que la victoria en Jericó sea una consecuencia jurídica y no un azar militar. El heredero debe estar limpio de vicios procesales para que su posición sea inalienable. Baruch Hashem, si me dejo entender, ¿no es cierto?, que sin circuncisión no hay personalidad jurídica, no hay derecho de reclamar herencia o pues desahuciar a otra persona. Baruch Hashem, tú no puedes decir porque se te da dentro de la mente quitar una parcela de la persona y contrata a 2 o 3 personas, irte y desalojarlo, o sea, ¿no? De por medio hay un juicio de derechos civiles. Si tú ganas ese juicio, entonces viene el desahucio. ¿Por qué? Porque en ese juicio estás acreditando que eres un titular. Y aquí, para ser Israel o para adentrar Jericó, tiene que acreditar que eres titular, con derechos plenos. Ese derecho de plenitud, ¿quién te lo da? La circuncisión, que es el sello de Elohim.
a través de esa circuncisión está registrado por notario. Baruch Hashem, que ya no eres incircunciso, sino ya tienes la señal como conciudadano de Israel. Romanos capítulo 4, verso 11. Aleluya. Romanos capítulo 4, verso 11. Romanos capítulo 4, verso 11. Romanos capítulo 4, verso 11. ¿Lo tenemos? Y dice la palabra, de hecho, él recibió la circuncisión como una señal, como el sello de la justificación que él tenía acreditada, sobre la base de la confianza que él tuvo mientras todavía era incircunciso. Esto sucedió para que pudiera ser padre de toda persona incircuncisa que confía y de ese modo tiene justificación acreditada a él. Baruch Hashem. Entonces tenemos muy claramente, ¿no? Él recibió la circuncisión como una señal, como el sello de la justificación que él tenía acreditada sobre la base de la confianza, la imuná. La Torah nos dice que tenemos que circuncidarnos, entonces tenemos que confiar en la... ¿En quién? ¿En quién confiamos? Aleluya. Baruch Hashem. En la Torah. Baruch Hashem. Porque la Torah nos está diciendo que tenemos que circuncidarnos. Jurídicamente, la circuncisión es el sello del Brit Pacto dado a Abraham en Bereshit, Génesis 17. Sin ese sello, el individuo no tiene acción legal sobre la herencia. Fue la regularización masiva de documentos de identidad antes de entrar en batalla. En el derecho de familia y sucesión del reino, la circuncisión no es una cirugía, es la protocolización física del contrato de herencia. Es el sello del Brit Pacto que autentica al individuo como beneficiario legal de las promesas dadas a Abraham. Para Abraham la circuncisión fue la señal de validación de un acuerdo que había sido pactado por la imuná. Funcionó como el sello de notaría que hace el documento oponible ante terceros. Baruch Hashem, nadie puede invalidar ese documento, ¿no? Nadie puede decir la incircuncisión o la circuncisión, porque la Torah dice que tiene que circuncidarte para ser la simiente de Abraham. Baruch Hashem. Así que, ¿quién somos nosotros? Simiente de Abraham. Baruch Hashem. Simiente de Abraham. Eso debe estar en nuestra mente muy claro, mis amados, Ajim y Ajayot. Shemot Éxodo, capítulo 12, verso 48-49. Shemot Éxodo, capítulo 12, verso 48 al 49. Shemot Éxodo, capítulo 12, verso 48 y 49. Aleluya. ¿Lo tenemos? Shemot Éxodo, capítulo 12, verso 48 y 49. Es una explicación genuina y muy importante, Baruch Hashem, que muchas veces lo leemos, pero realmente no lo entendemos. Porque mira lo que dice: si un extranjero que se está quedando contigo quiere observar el Pesaj de Yahweh, a todos sus varones circuncidarás. Entonces él puede tomar parte y observarla. Él será como un ciudadano de la tierra.
pero ninguna persona incircuncisa puede comerla. La misma Torah se aplicará igualmente al ciudadano del extranjero viviendo entre ustedes. Baruch Hashem. ¿Hemos entendido lo que quiere decir? Pregunto yo. A ver, ¿qué dicen los ajim? A ver, la Torah mira lo que nos dice, ¿no? Si un extranjero que se está quedando contigo, o sea, está viviendo en Israel, eso quiere decir, si un extranjero está viviendo en Israel, quiere celebrar la fiesta de Pesach, tiene que pasar por la circuncisión para celebrar Pesach. Porque un incircunciso no puede celebrar Pesach. Baruch Hashem. Ahora, es importante, acá dice, no un extraño que viene, yo tengo la circuncisión, o pues me circuncido porque yo quiero pasar. No, tiene que estar viviendo, o sea, ya está conociendo la costumbre del pueblo de Israel. Por eso es lo que dice, si un extranjero que se está quedando contigo quiere observar el Pesach de Yahweh, a todos sus varones circuncidarás. O sea, está viviendo en Jeret Israel. Baruch Hashem, no es para ningún improvisado, ¿no? Eso debe quedar muy claro para todos nosotros, mis amados Ajim Ajayot. Baruch Hashem. Claro, ¿no? Ahora dice, entonces él puede tomar parte y observarla. Él será como un ciudadano de la tierra, pero ninguna persona incircuncisa puede comerla. La misma Torah se aplicará igualmente al ciudadano al extranjero viviendo entre ustedes. Baruch Hashem. Entonces es muy claro, mis amados Ajim Ajayot, debemos ser muy cuidadosos cuando alguien, yo también quiero participar de Pesach, pero no está viviendo con nosotros, no está congregando con nosotros. Entonces tengamos muy claro eso. Baruch Hashem. Ahora, una persona que puede estar siendo ministrado por nosotros de otro lugar, ¿no? Y viene y dice, no, yo quiero celebrar Pesach con ustedes aquí en la congregación. Entonces se supone que ya le hemos ministrado. Se supone que está cumpliendo con los requisitos. Baruch Hashem. ¿Me pueden...? Por principio acá nos está diciendo no puede celebrar Pesach. Es muy claro. Un contrato sin firma no obliga. Un pacto sin sello no se reconoce en la corte. La circuncisión es el carácter indeleble que identifica al portador como propiedad del reino, heredero de la tierra. La Torá del Acta de Independencia establece una cláusula de exclusión clara. Nadie que no tenga el sello del Brit puede participar del Cordero para gozar de la inmunidad que da la sangre del Cordero. Primero debes estar bajo la jurisdicción del pacto de Abraham. No puedes reclamar la libertad de Pesach si no has aceptado la identidad del Brit. Baruch Hashem. Entonces tenemos muy claro, explicándonos, mis amados Ajim Ajayot, que esto debe estar, o sea, debemos tomarlo mucho en cuenta en lo sucesivo. Baruch Hashem. Josué capítulo 5, verso 9. Josué capítulo 5, verso 9.
Las mujeres no necesitan, las mujeres no requieren circuncisión de prepucios de la carne, solamente los varones. No entiendo de aquí, mi amadita, no. No, acá lo que está diciendo, no puedes participar, muy claramente. El que está conviviendo con nosotros puede, pero no cualquiera. Está muy claro la escritura. Bien, esa pregunta podemos conversar después porque no estamos para eso, mi amadita, ¿no? Estamos en una administración. Josué capítulo 5, verso 9. ¿Lo tenemos? Josué capítulo 5, verso 9 dice la palabra. Yahweh dijo a Yahoshua, hoy yo he rodado de ustedes el estigma de Mizraim. Por este lugar ha sido llamado Gilgal, rodar desde aquel tiempo. Baruch Hashem. Porque en Gilgal hicieron la circuncisión de los prepucios de la carne. Aleluya. Ahí circuncidaron todos los varones que llegaron cruzaron Yardén, llegaron a Gilgal. Los que habían nacido en el desierto fueron circuncidados en Gilgal. Colosenses capítulo 2, verso 11. Colosenses capítulo 2, verso 11. Lo tenemos, Colosenses capítulo 2, verso 11. Dice la palabra, también fue en unión con él que fueron circuncidados, no con circuncisión hecha con manos humanas, sino cumplida por medio de despojarse del control de la vieja naturaleza sobre el cuerpo, en esta circuncisión hecha por el Mashiach. No está diciendo que ya no es la circuncisión de la carne, lo que está diciendo que es necesario la circuncisión prepucio del corazón. Baruch Hashem, y eso es muy importante entenderlo, de cómo nos está explicando aquí en este verso. Aleluya, por eso dice, no hecha la circuncisión con mano de hombre, con mano de hombre la circuncisión, el Brit Milá. Baruch Hashem, en el Mashiach la circuncisión de los prepucios del corazón. Aleluya, eso debe estar muy claro, mis amados, Ajim Ajayot. El fin del oprobio. Cierre del expediente Metrayemín egipcio. Solo después de la circuncisión, el soberano declara que el pasado de esclavitud ha sido borrado del registro oficial en términos de derecho registral del reino. La circuncisión en Gilgal no fue un rito médico, sino la cancelación de la anotación de embargo que pesaba sobre el pueblo. Mientras el oprobio de Mizraim, Egipto, la marca legal de ser esclavo, estuviera en el registro, el heredero no podía actuar como dueño. El término Gilgal, rodar, indica que la acusación de Mizraim, Egipto, fue removida físicamente del expediente del pueblo. Faraón ya no podía alegar ante el tribunal celestial que Israel eran sus siervos fugitivos. Al circuncidarse el pueblo firma su adhesión total al Brit Pacto de Abraham, y en la Brit Hadasha, el Mashiach es quien opera este Gilgal en el espíritu del redimido Efraín y Yahudá, eliminando la levadura del pecado que nos vinculaba a la jurisdicción de la muerte. Baruch Hashem. En el Mashiach está surgiendo la circuncisión prepucios del corazón. Baruch Hashem. Mashiach no va a circuncidar los prepucios de la carne. Los prepucios de la carne ya es
una decisión que nosotros tomamos individualmente si queremos ser parte heredero o conciudadanos del pueblo de Israel o ser simiente de Abraham. Baruch Hashem. Entonces, Pesach tiene los requisitos necesarios que se debe de cumplir. Aleluya. Y si cumplimos esos requisitos, entonces estamos aptos para celebrar Pesach. Por eso en este año se ha ido explicando con detalle, minuciosamente, cada hecho. Baruch Hashem, cada cosa nos hemos ido preparando. Y ahora justamente nos estamos preparando, es ya, terminando esto, evidentemente, vamos a continuar con también ya para Shavuot. Prepararnos para Shavuot realmente para entender, porque Pesach realmente al final va a terminar con Shavuot, porque ambos están conectados. Acuérdense ustedes que el Omer de primicias se presenta hasta el 49 días, Baruch Hashem, y a los 49, después de los 49 días viene el día 50, donde celebra Shavuot. Entonces, Pesach está conectado hasta Shavuot. Eso es importante entenderlo. Colosenses capítulo 2, verso 14. Colosenses capítulo 2, verso 14. ¿Lo tenemos? Colosenses capítulo 2, verso 14. Dice la palabra en Colosenses capítulo 2, verso 14. Él canceló el documento de deuda en contra nuestra por causa de las regulaciones. Estaba como testimonio en contra nuestra, pero Él lo removió clavándolo en la estaca de ejecución. Baruch Hashem. Ahora, ¿cómo entendemos este verso? Muchas veces este verso es muy mal interpretado. Cuando leen este verso, muchas veces dice que la Torá ha sido clavado en la estaca de ejecución. Baruch Hashem. Pero no es la Torá que está siendo clavado en la estaca de ejecución. Acá lo que está hablando muy claramente, Él canceló el documento de deuda en nuestra contra por causa de las regulaciones. O sea, había una regulación, había un decreto contra nosotros. ¿Cuál es el decreto? La carta de divorcio. Sefer Keretut. Ese era un decreto contra nosotros. Elohim nos había dado la carta de divorcio. Baruch Hashem. Y por lo tanto, ya no tenemos lugar a la tierra prometida. ¿Ve? Porque ya nos dio la carta de divorcio. ¿Qué heredad si ya tenemos la carta de divorcio? No hay ninguna heredad. Entonces viene el Mashiach ahora, ¿no? Mashiach viene a tomar ese documento y clavarlo en la estaca de ejecución, juntamente con el decreto de maldiciones de Deuteronomio capítulo 28, que ahí están las maldiciones, ¿no? ¿Ok? Al clavarlo eso, él está ahora invalidando ya ese decreto, cancelando ese decreto. Pero para que quede totalmente anulado, cancelado ese decreto, ¿qué sucede? Mashiach muere y resucita a los 3 días. Entonces, por eso él es primogénito de la resurrección. Entonces, ahí venció a la muerte. Baruch Hashem. Entonces, él está cumpliendo con ese requisito que nosotros no podíamos cumplir. Él pagó la deuda que había en nosotros, que es el pecado de muerte. ¿Ok? Ahora entonces, en el Mashiach, cuando venimos, simplemente tomamos al Mashiach y declaramos, nos purificamos, entonces ya somos parte del pueblo de Israel, parte de los pactos promesas dados a Abraham Avino. Pero hay tal requisito del Brit Milá, la circuncisión prepucio de la carne. Baruch Hashem. La circuncisión pueden hacerlo de repente en cualquier tiempo del año, ¿ok? Pero como requisito esencial, cuando quiere celebrar un extranjero que vive en Israel, ojo, que vive en Israel,
entonces tiene que circuncidarse y celebra Pesach. La Escritura nos habla muy claramente, Pesach no es un día, Pesach son 7 días. Baruch Hashem, eso quede muy claro. ¿Ve? Pesach es 7 días. Primero, el día 14 es Pesach, Pascua. El día 15, pan sin levadura, matzó. El día 16 es primicia, Bikurim. Está conectado Pesach por 7 días. ¿Qué dice la Escritura? Ningún incircunciso podrá celebrar Pesach. Ningún incircunciso. Para celebrar ese Pesach hay que tener la circuncisión. Baruch Hashem. Jurídicamente, Gilgal significa rodar. Se rodó la piedra del acta de acusación. Hasta ese momento Misraim en Egipto aún podía reclamar que Israel era su esclavo fugitivo. Con la firme en la carne, Israel es nación soberana. En el derecho procesal del reino, Gilgal no es solo un lugar geográfico, es la oficina de registro donde se ejecuta el sobreseimiento definitivo de la causa penal contra los herederos. Al rodar el oprobio, Elohim cierra el expediente de la esclavitud y abre de la titularidad de la tierra. El oprobio de Misraim era la mancha legal de ser un esclavo sin derechos, un fugitivo bajo la jurisdicción de Faraón. En Gilgal ese estatus es revocado por decreto soberano. Es la anulación de antecedentes penales. Para que un heredero pueda poseer la tierra, no puede tener deudas pendientes con su antigua jurisdicción. Gilgal es el acto administrativo que declara Misraim ya no tiene acción legal sobre este pueblo. La circuncisión en Gilgal fue la ratificación de firmas del contrato de Abraham. Ningún heredero podía entrar en combate por la herencia sin haber validado su identidad legal. Solo los firmantes del Brit Pacto tienen derecho a la propiedad. Al circuncidarse el heredero, pone su sello personal en el documento nacional, aceptando la Constitución, la Torá, como su única misvá. El Mashiach es el notario mayor, el que quita, rueda el acta de decretos que nos era contraria. Sin esa circuncisión espiritual, el heredero sigue siendo legalmente un extranjero bajo el oprobio del pecado. Baruch Hashem, sí, pues éramos extranjeros, ¿no? Bajo la esclavitud del pecado. Baruch Hashem. Ahora podemos decir, ¿cuál esclavitud? Sí, yo lo hice. No, pues del momento que tú te inclinas a una otra cosa del mundo, pues eres esclavo de ese sistema. Baruch Hashem. El mundo es esclavo de la corrupción, por ejemplo. Baruch Hashem es esclavo en la fornicación, el adulterio. Es esclavo en la falta de perdón, la amargura, la ira. Baruch Hashem, el resentimiento. Entonces, eres esclavo de ese sistema. Entonces, cuando vienes al Mashiach, anulas todo eso porque tienes que comenzar a sanar, liberarte de eso para ser libre. Baruch Hashem. Aleluya. Nos vamos a Josué capítulo 5, verso 12. Josué capítulo 5, verso 12, y aquí terminamos, mis amados Ajim Ajayot. Aleluya. En este pasuk nos estamos quedando en Josué capítulo 5, 12, página 61. Josué capítulo 5, verso 12. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Josué capítulo 5, verso 12. Al día siguiente, después que habían comido los frutos producidos en la tierra, el maná cesó. Desde aquel momento en adelante, los hijos de Israel ya no tuvieron maná. En cambio, ese año, ellos comieron el producto de la tierra de Kenan. Baruch Hashem. Celebraron, después de la circuncisión, celebraron Pesach, el día de las primicias, o sea, el 16 de Aviv.
en el calendario hebreo. Fueron al campo, recogieron los frutos y presentaron las primicias a Elohim. Y dejó de manar el maná, dejó de caer el maná en Gilgal, y ahora el pueblo ya tiene que comer alimentos sólidos que producía la tierra. Baruch Hashem. La primicia es Bikurim, el pago de regalías al dueño. Una vez que el pueblo come del fruto de la tierra, la herencia, el maná cesa, la economía de subsidio termina y comienza la economía de propiedad en términos de derecho económico del reino. El cese del maná en Gilgal marca la transición de la asistencia social de emergencia, el desierto, a la autonomía patrimonial, la tierra prometida. Es el momento en que el liberto deja de ser un mantenido por la administración federal para convertirse en un propietario productor. Baruch Hashem. Mira, 40 años Hakadosh Baruj Hu le dio alimentos del cielo, el maná. Baruch Hashem. Pero en Gilgal, después de la primicia, ahora el hombre va es consumir productos naturales de la tierra, y ahora entonces ya tiene que comenzar a trabajar y producir. Baruch Hashem, esa es primicia, entonces están presentando sus primicias, por eso que siempre, en todas las fiestas están las primicias por si acaso. Baruch Hashem, y es importante cumplir con estas misvot. Bien, mis amados Ajim Hayot, hasta aquí hemos llegado, esta parte de esta administración, de esta porción de la Torah, haya sido de verajó bendición para nuestras vidas. Pero importante, pues, si ya tienen anotado, ahora repásenlo, por favor, porque, pues, mira, recibimos la porción a la semana, ya no nos recordamos qué fue lo que se dijo, ¿no? Imagínense, mis amados, ¿no? Debemos siempre ser cuidadosos porque es nuestro aprendizaje. Si ponemos eso en conocimiento de nuestra mente, ahí hacemos que quede grabado, entonces vamos a comenzar a vivir por esa Torah. Baruch Hashem. Bien, mis amados, Ajim Hayot, toda Rabá Abacadosh que nos ha permitido, ¿no?, escuchar su palabra, escuchar esta porción de la Torah, haya sido de verajó bendición para todos vosotros. Aleluya. Toda Rabá Abacadosh. Vamos a hacer una oración agradeciendo a Hakadosh Baruj Hu por este día maravilloso, por este Shabbat maravilloso. Aleluya. Bendito sea Hakadosh Baruj Hu. Levantemos nuestras manos, mis amados, Ajim y Ajayot. Aleluya. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedishano b'mitzvotav v'tzivano. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu nuestro, Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh en el Bishen Gadol de Yeshua HaMashiach. Tú eres mi Elohe, Elohe de mis padres, Elohe de Abraham Avino, Isaac Avino, Jacob Avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por siempre eternamente. En el Bishen Gadol de Yeshua HaMashiach te agradecemos, Abacadosh, por esta porción de la Torah que nos has entregado este día. Abacadosh, te pedimos que cada pasú, cada perec sean guardados en las tablas de vuestros corazones, para ponerlo por obra y ser hacedor de tu palabra. Te pedimos a ti, Abacadosh, que tu raje en misericordia y que nos guíes en todo tiempo, en todo momento. En el nombre grande de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Aleluya. Nos vamos, mis amados, con la bendición. Aleluya. Con la bendición a Israel. Shabbat Shalom, amados aquí en Ajayó, al cierre de Shabbat. Bebakashá, levanten sus manos. Yeshimeja Elohim Yahweh, que Efraín Belli Menashe. Yeshimeja Elohim Yahweh, que Sara, Rica, Rachel, Belea. Yevarejeja Adonai Yahweh, Bismireja Yaer Adonai Yahweh, Paná Beleja, Bijunej Isaac Adonai Yahweh, Paná Beleja, Beashe Leja Shalom. Te haga Elohim Yahweh como Efraín y Manasés. Te haga Elohim Yahweh como Sara, Rica, Rachel, Belea. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh tenga de ti compasión. Yahweh levante sobre ti su rostro y te dé de su shalom.
tefiló en el Beshengador de Yahshua Hamashiach. Amén y amén. Amén. Aleluya. Baruch Hashem. Vamos a hacer una oración para despedirnos, por favor. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedishanu b'mezbotav v'sivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, de tu reino universo. Te agradecemos una vez más por este privilegio que nos has dado de congregarnos en este lugar, escuchar tu palabra, Abacadosh. También agradecerte por la porción de la Torah, Abba. Ahora pues te pedimos, Abba, que cuando salimos de este lugar, llévanos en paz y seguridad, Abacadosh. Llévanos en shalom de retorno a nuestro hogar, Abacadosh. Abacadosh, lleva este pueblo que está delante de ti en esas alas de águila, Abacadosh, guardando de todo accidente de tránsito, de robo, Abacadosh, de violencia, Abba. Yo te suplico a ti, Abacadosh, porque tú tienes control de todas las cosas, Abacadosh. Ruégote, pues, Abacadosh, de que derrame tu verajo bendición en todas las obras que ellos emprendan, Abacadosh, sea el trabajo, el negocio, Abba, o el estudio de la Torah, los ayunos, las oraciones, Abba, en todo lo que emprendan ellos, bendícelos grandemente por tu raje y misericordia. Te lo pido a ti en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Gracias, Abacadosh, una vez más. Por este Shabbat, te entregamos este Shabbat lleno de gozo, de alegría, y haya sido de bendición para tu pueblo Israel, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom, mis amados, Ajim Ajayot, Hakadosh Baruj Hu los bendiga y los guarde.